90% del cáncer puede ser curable si es detectado a tiempo. Diagnóstico PET-CT. La tomografía por emisión de positrones, comúnmente llamado PET, es un procedimiento de diagnóstico avanzado utilizado para diagnosticar y administrar enfermedades. Con la ayuda del PET, los médicos pueden estudiar las anormalidades del corazón y cerebro, así como identificar zonas de cáncer a lo largo de todo el cuerpo. Es capaz de detectar enfermedades específicas en etapa temprana. La PET se usa en oncología, neurología, cardiología. Estamos a sus órdenes en el 3836-3500 o visítanos en www.guadalajarapet.com. Me encuentro en DIM y les quiero presentar al técnico Rodolfo Aguayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, mucho gusto. Gracias por este espacio y por su tiempo. ¿Me pudiera explicar qué es DIM? Bien, somos una empresa que nos dedicamos a hacer estudios de diagnóstico y no invasivo, que es lo más importante, ¿verdad? Y hacemos el estudio de fusión de lo que es anatomía, a base de tomografía de rayos X y de tomografía por emisión de positrón, que es la parte de la medicina nuclear. En esta área en donde nos encontramos, ¿me pudiera explicar qué es? Aquí es el inicio de toda esta tecnología para hacer el estudio. Esta área es donde tenemos el ciclotrón. Nuestro ciclotrón es el más grande de México y de los más grandes de América Latina. Este ciclotrón es de capacidad de 16.5 megaelectronvolt, que esto se quiere resumir que es la cantidad de energía que podemos producir de un isótopo. Nosotros alrededor podemos producir una cantidad de 9000 milicuries. Milicurie es la unidad de medición de los isótopos radioactivos. Para que tengan una idea, cada estudio que nosotros hacemos, cada paciente se le inyecta alrededor de 10 a 15 milicuries, depende de las características físicas del paciente. Entonces, nosotros podemos producir alrededor de 9000 milicuries. Entonces, si ven, es una cantidad impresionante que podemos hacer muchísimos estudios durante el día. ¿Para quiénes se realiza este estudio? Principalmente esto está enfocado a oncología, cardiología y neurología. El 80%, ¿verdad?, se abarca en lo que es oncología. ¿Qué ventajas tenemos con este estudio? Ver la actividad metabólica y el funcionamiento bioquímico del paciente, del cuerpo. A diferencia de otros, para poderlo entender, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Más que nada, en otros centros de diagnóstico nada más tienen lo que es la tomografía, que es a base de rayos X, pero una tomografía es lo que nos va a dar una imagen nada más por forma y a base de ese cambio se van a sacar los diferentes diagnósticos, pero aquí con nosotros vamos a ver lo que es la fisiología del paciente, entonces que es la técnica de tomografía por emisión de positrón. ¿Este equipo qué hace? Muy bien, este es nuestro equipo, lo que es el ciclotrón, que es un acelerador de partículas. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a tomar de unos tanques de alta pureza que nosotros tenemos una partícula, en este caso de hidrógeno, el cual va a viajar por unas tuberías y va a llegar al centro. Todo lo que ustedes están viendo es un blindaje, que es la parte importante de este equipo que contamos nosotros. Aquí nosotros no estamos radiando en lo absoluto y el equipo puede estar funcionando. Obviamente ahorita no está funcionando. Entonces, todas estas son las compuertas que están blindadas. Todo este aparato pesa alrededor de 70 a 80 toneladas. En el centro es donde está el ciclotrón. Entonces, va a viajar lo que es la partícula del hidrógeno, en este caso va a llegar al centro donde vamos a hacer una descarga eléctrica y vamos a acelerar esa partícula hasta convertirla en flúor 18, que va a ser nuestra materia prima para hacer los estudios, pero ese flúor 18 le vamos a agregar lo que es la glucosa, eso va a ser en el laboratorio. Vamos para allá. Me encuentro ya en otra área de DIM con el ingeniero Gerardo Mendoza y con el técnico Rodolfo Aguayo. A ver, cuénteme.
Bien, ya continuamos nuestro recorrido, ya vimos cómo se produce lo que es el flúor 18, ya conocieron nuestro equipo el ciclotrón, ahora vamos a conocer aquí el laboratorio donde vamos a agregar la glucosa ese flúor. Para eso nos acompaña Gerardo, ¿verdad?, que es el encargado de seguridad radiológica, y el ingeniero químico que se encarga de hacer toda esta parte de la dosis. También nos va a comentar lo que es los controles de calidad, que son muy importantes antes de inyectar a un paciente. Gracias. Ingeniero, mucho gusto, ¿cómo está? Gracias por este espacio. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Cuál es su función en esta área? Bueno, aquí en esta área lo que hacemos es la producción. Nosotros entramos desde las 2 de la mañana para preparar todo, lo que significa que corremos el ciclotrón, se produce el radiofármaco, bueno, el fármaco en este caso, es el material que se produce en el ciclotrón que ustedes acaban de ver, se transfiere a una celda especial donde reacciona químicamente para producir la FDG. La FDG es una glucosa, un azúcar que se va a administrar al paciente. Previo a la administración, hacemos una serie de controles de calidad para garantizar que el fármaco que hemos procesado sea el idóneo y suficientemente para administrarlo al paciente. ¿Por qué es necesario administrar este fármaco al paciente? Porque mediante este fármaco, aquí mis compañeros se encargan de la administración del fármaco y se realiza el estudio para los pacientes. ¿Qué tan importante es que se le administre? Mucho. Sin este fármaco no habría diagnóstico. ¿Tiene alguna reacción? En absoluto ninguna reacción. Aún así, nosotros hacemos una serie de controles de calidad para garantizar que no ocurra ninguna reacción en nuestros pacientes. Ingeniero, muchas gracias por esta información. ¿Y le parece a usted si seguimos mostrando las instalaciones? Me gustaría conocer y que conozcan el PET-CT y dónde podemos ver estas imágenes, claro. Claro que sí, vamos a anexo, tenemos ahí donde está la estación de trabajo, donde están las computadoras, donde empezamos a procesar las imágenes y donde le damos las indicaciones al equipo para programar, depende del tipo de estudio que queramos realizar. Vamos a la siguiente área, por favor. Pues ya estamos en esta área que vamos a conocer con el técnico Rodolfo. A ver, cuénteme, ¿qué vamos a conocer en esta parte? Muy bien, ahora lo que vamos a ver ya es lo que les hemos explicado de cómo sacamos el radiofármaco. Ahora lo que vamos a ver es ese radiofármaco, cómo lo vamos a ver por medio de una imagen. Acompáñenme, por favor. Aquí tenemos una imagen que es del PET, que es la parte fisiológica de esta especialidad, la parte de la medicina nuclear, como lo hemos estado comentando. Esta imagen nos va a dar lo que es el metabolismo, la función metabólica, la función bioquímica. Esta imagen que estamos viendo es una imagen por rayos X. Esta imagen se puede hacer aquí en Guadalajara en cualquier gabinete. La gran diferencia es esta imagen, la imagen fisiológica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fusionar las dos especialidades, lo que es medicina nuclear con radiología, lo que es rayos X, y vamos a tener esta imagen fusionada. Esta imagen nos va a permitir ver tanto la función metabólica como las referencias anatómicas. Aquí esta imagen es muy obvia de las lesiones que podemos encontrar. Si ven, este punto de captación es donde nuestro radiofármaco, nuestro FDG18, se acumuló. Cabe mencionar que el radiofármaco, cuando hay un problema celular, no precisamente cáncer, puede ser células con una infección, con una inflamación, cuando una célula está sana, lo que va a hacer la glucosa, llega a la célula y se elimina normalmente, no la va a retener. Cuando hay un daño celular, ya sea infeccioso, o ya sea inflamatorio, o ya sea por algún tipo de neoplasia, lo que va a hacer la glucosa va a llegar a la célula, la va a encapsular, va a tardar en eliminarla y después, bueno, se elimina, pero se va a concentrar en esa zona y es como nosotros lo vamos a poder ver mediante una imagen, que es esta imagen. Entonces aquí, este radiofármaco, el FDG, que es el radiofármaco que usamos en este tipo de estudio, se acumuló aquí. Nosotros alcanzamos a ver otros órganos que es normalmente verlos, por ejemplo los riñones, porque este radiofármaco se elimina principalmente por vías urinarias, entonces es normal verlo. Pero, por ejemplo, la lesión donde hay una concentración del fármaco es en este puntito, si lo ven. Aquí tenemos las imágenes por parte de medicina nuclear, lo que es el PET. Nos costaría difícil localizar exactamente dónde estamos. En este caso,
esta lesión está en el hígado. Pero anatómicamente aquí nosotros ya lo sabemos que está en hígado, pero no tenemos alguna otra imagen de referencia. Rayos X, que es esta imagen, sí tenemos, es la misma imagen, cabe mencionar que es la misma imagen. Estas son unas imágenes en cortes axiales. Esta es mi imagen de PET, mi imagen de tomografía y mi imagen de fusión. Entonces, por medio de medicina nuclear, yo estoy viendo que aquí hay una concentración del radiofármaco. Por rayos X yo no lo estoy viendo, pero esta imagen me ayuda mucho a ver todas estas estructuras y órganos adyacentes. Entonces, si yo fusiono mi imagen de PET con tomografía, yo ya voy a tener esta imagen híbrida fusionada donde yo estoy viendo tanto la actividad metabólica como referencias anatómicas. ¿Quiénes son, por ejemplo, los candidatos a este tipo de diagnóstico? Porque me llama la atención que mencionó que no precisamente puede ser cáncer, sino también nos podemos dar cuenta de algunas otras anomalías. Bueno, hay muchos candidatos, ¿verdad? Me ha dado caso también algún tipo de fractura que sea patológica, ¿verdad? También se puede estudiar. Hacemos otros tipos de estudio que no es a base del FDG18, sino de sodio, perdón. Entonces, esos estudios son para ver principalmente la actividad y la función ósea. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que han sufrido de osteomielitis y ese estudio es muy indicado, que ahorita somos los únicos también en México que lo estamos realizando, que es un rastreo con sodio. Aquí tenemos una imagen planar, que es la imagen del PET, la imagen del CT y nuestra fusión. Pero vamos a buscar un sitio de lesión de este paciente. Este sitio de captación es una lesión en el pulmón. Entonces aquí nos está diciendo el PET que hay una lesión. En rayos X también es difícil saber dónde se encuentra esta lesión metabólica, pero vamos a hacer una fusión en 3D, tanto de PET como de tomografía, y es esta imagen la que vamos a obtener. Vamos a quitar todas las estructuras adyacentes y vamos a dar una imagen de parénquima a base de rayos X de la tomografía, y vamos a ver aquí cómo podemos ver la imagen fusionada. La parte gris son los pulmones y el puntito rojo es la captación que nos dio la tomografía por emisión de positrón. Si ven, aquí lo podemos ver en 360 grados y sabemos que la lesión no abarca todo el pulmón, simplemente un segmento. Me gustaría que nuestros amigos que nos están viendo conozcan qué aparato nos da esta imagen. ¿Le parece bien? Claro que sí, me gustaría que nos acompañen para que vean ahora ya físicamente el aparato, donde vamos a ver las dos especialidades ya aplicadas en el equipo. Gracias. Vamos para allá. Ok, Rodolfo, pues estamos ya en esta área. ¿Me pudiera explicar cuál es la diferencia de este aparato con los que conocemos? Claro que sí. Ahora vamos a ver las imágenes que habíamos mostrado en el inicio del programa. Ahora vamos a conocer ya el equipo físicamente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces este es nuestro equipo híbrido, que es llamado como PET-CT. Volvemos a lo mismo, aquí vamos a fusionar las dos especialidades, tanto tomografía, que es rayos X, como medicina nuclear, que es la tomografía por emisión de positrón. Este aro es donde vamos a nosotros generar lo que son los rayos X. Aquí la parte importante está dentro, que es un tubo de rayos X que va a generar esa radiación que va a llegar al paciente y después nos la va a proyectar en unos detectores y vamos a tomar ya la imagen morfológica, lo que es la tomografía computada. Después el paciente se va a desplazar y van a llegar a aquel otro anillo de detectores. Entonces, en esta área podemos notar cuál es la diferencia y qué es el PET y el CT. Exactamente, como vimos, el CT es la parte proximal del equipo. En esta parte, que es la más distal, este es un anillo que por dentro están unos detectores. Esos detectores van a ser los que van a captar la energía que está emitiendo el paciente. En este caso, el radiofármaco que habíamos mencionado, que es el FDG18, el paciente emite esa energía y va a llegar a estos detectores, que después nos lo van a traducir
como una imagen. ¿Cuánto tiempo dura el diagnóstico? El estudio dura aproximadamente de 20 a 30 minutos, depende del rastreo que se vaya a hacer. La parte que es de rayos X, la tomografía, dura aproximadamente 50 segundos, que es de todo el cuerpo. Después de hacer esa adquisición, vamos a hacer la adquisición por parte de la tomografía por emisión de positrón, que eso dura aproximadamente unos 20 minutos. Previamente, el paciente está 1 hora en reposo antes de iniciar las imágenes. ¿En cuánto tiempo nos dan los resultados? Los resultados generalmente se entregan 24 horas después, inclusive algunos casos que sean de urgencias, contamos aquí con especialistas todo el día en el cual le podemos entregar, si el estudio se hace temprano, por la tarde le podríamos entregar el resultado sin ningún problema. Excelente. ¿De aquí a dónde nos vamos a ir? Vamos con la doctora Renata Mesa para que la conozcan y ya hablar cuestiones clínicas y médicas con ella. Ya me encuentro con la doctora Renata Mesa. Ella nos va a platicar cuál es la utilidad en pacientes oncológicos en este tipo de diagnóstico. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, bueno, este estudio es totalmente útil en el estudio de los pacientes oncológicos. Es muy útil para el equipo multidisciplinario que se encarga de estudiar este tipo de pacientes, ya que nos arroja mucha información para una buena etapificación y así evitar quimioterapias pues inútiles o cirugías no indicadas. Doctora, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes de este estudio? Es útil para muchos tipos de tumores. De los pacientes que más atendemos son pacientes referidos por CA de colon, por linfoma y por CA de mama. Realizamos también estudios pediátricos en pacientes con neuroblastoma, por ejemplo, linfomas también en pediatría y tiene utilidad también en pacientes seniles con deterioro cognitivo para estudiar demencia tipo Alzheimer y para valorar viabilidad y perfusión cardíaca. Existen diferentes tipos de radiofármacos, depende de lo que queramos estudiar. ¿En qué momento recomienda usted este estudio y en qué pacientes? Dependiendo el diagnóstico que tenga el paciente, el tipo de tumor que tenga el paciente, es cuando debe indicarse el estudio. Hay algunos en que se requiere un estudio basal, hay otros en que se puede pedir el estudio desde un principio, es decir, basal, y después para valorar la respuesta al tratamiento, o inclusive pacientes en que se sospeche recurrencia del tumor para ver en qué sitio está. Doctora, ¿cuándo es recomendable para pacientes con escrutinio? Aquí depende mucho de la carga genética de cáncer que tenga el paciente. Puede realizarse a pacientes que tengan muchos antecedentes de importancia en relación a cáncer. Y esto pues pudiera ayudarnos para prevenirlo. No tanto para prevenirlo, sino para localizar algún foco tumoral incipiente o muy pequeño y que el paciente todavía no tenga síntomas. Es verdad, porque en muchas ocasiones pues el cáncer no presenta ningún síntoma hasta que está muy avanzado y de esta forma pues si ya existen en las familias algún familiar con cáncer, pues sería muy conveniente realizarnos este diagnóstico. Así es. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Doctora, me gustaría que mencionara a las personas que nos están viendo qué es el mayor beneficio con este diagnóstico. Bueno, el PET-CT nos da mucha información en pacientes con un diagnóstico de cáncer reciente para ver si este cáncer no se ha extendido a otros órganos del cuerpo. Eso sería por una parte. Por otra, en pacientes que ya tienen diagnosticado el cáncer, que están en una terapia para este tipo de tumor, ver qué beneficios ha obtenido con esta terapia el paciente. Y en tercer lugar, podríamos mencionar también en pacientes que debutan, o mejor dicho, pacientes que les encuentran una metástasis en algún órgano o en algún ganglio, buscar dónde está el tumor primario que nos dio estas metástasis. A mí me gustaría también que mencionara, porque bueno, por ejemplo, yo tengo ya el problema, ya me localizaron un tumor, ya me hice un escáner, que todos los hemos escuchado alguna vez, pero aquí, ¿en qué me ayuda? O sea, yo ya tengo otros estudios, ¿en qué me ayuda este? Bueno, aquí una de las principales ventajas es que es cuerpo entero. La imagen convencional tienes que hacer parte por parte anatómica, aquí es cuerpo entero de una sola vez, además de que tenemos imágenes tanto fisiológicas o funcionales como imágenes anatómicas. Es decir, el PET
con la glucosa marcada, que es con el radiofármaco que se hace el estudio, nos va a decir en dónde está la acumulación del radiofármaco, dónde está el tumor, y lo vamos a localizar en un marco anatómico con la tomografía, es decir, voy a poder saber exactamente en qué parte del órgano está el tumor. Entonces, esto nos evitaría posteriormente, hay pacientes que ya tuvieron el tumor, ya lo retiraron y a los años o a los meses les apareció en otro lugar. En este diagnóstico, en este estudio, se puede localizar ese tumor o el cáncer primario para evitar posteriormente que vuelva a aparecer, que simplemente no lo vieron. Sí, sirve para seguimiento, es decir, pacientes que ya tienen la historia del cáncer y, bueno, se les hacen los estudios clínicos con los que se debe seguir el paciente, pero a veces los estudios clínicos no dan la suficiente información. El PET con FDG sí nos va a dar datos muy importantes y, bueno. Doctora, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Quiero agradecerle a usted también todo este espacio, este tiempo y muchísimas gracias por el apoyo que le da a Médico en Casa. Al contrario, muchas gracias por abrirnos este espacio. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, tanto para los médicos, ¿verdad? También para todo el público en general. Contamos nosotros con los especialistas y pueden llamarnos y aclaramos todas las dudas. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Yo quise dedicar también este espacio a Médico en Casa porque es muy importante que ustedes se den la oportunidad. Si ya les diagnosticaron algún tipo de tumor y no se han realizado el PET-CT, vale la pena que lo conozcan, hablen con su médico, invítenlos a que se realice un diagnóstico que es totalmente acierto. Muchas gracias. Para informarse